Amén. Damos gracias a Dios, hermanos. Efectivamente, durante este año hemos visto la mano poderosa de Dios. Dios se ha movido de una manera espectacular. En medio de la crisis, en medio de la pandemia, Dios se ha movido de manera espectacular. Y yo creo que lo va a seguir haciendo. Y hemos conocido muchas personas. La palabra está sembrada. Sé que en algún momento vamos a conocernos, algún momento van a relacionarse con la iglesia, van a conocer más del Señor. Gracias, porque también hay muchas vidas que este año el Señor nos ha permitido conocer y están estudiando los cursos, y cuánta bendición realmente, ¿no? Y también sentimos la pérdida de algunos, principalmente de nuestra hermana Aide, que partió a la presencia del Señor, víctima del COVID-19, y algunos otros amistades que también han partido a la presencia del Señor. Amén. Por eso estamos con un corazón muy agradecido, porque Dios es bueno, Dios ha sido bueno con nosotros y sigue siendo bueno, y nos sorprende el Señor con todas las cosas que Él nos da. Realmente es increíble nuestro Dios. En esta noche vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a abrir la Biblia en el libro de 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Recuerden que estamos celebrando nuestro aniversario. Cumplimos 8 años, de los cuales 2 años estamos prácticamente pasándolo acá, y Dios sigue con nosotros. En el libro de 1 Corintios capítulo 15, versículo 58 dice la palabra del Señor: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, de modo que ningún trabajo que hagamos en el Señor será en vano. Amén. Ningún trabajo que hagamos en el Señor es en vano. Qué bueno es Dios. Qué bueno es el Señor que nos acompaña y sabe que a su debido tiempo el Señor nos va a recompensar. Al hablar de la iglesia indestructible, el Señor hace referencias en el libro de Hechos capítulo 5, versículos 38 y 39. Dice el Señor: Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos ir, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallado luchando contra Dios. La iglesia de Cristo ha cumplido más de 2000 años de existencia. Y muchas personas poderosas han querido destruir la iglesia del Señor, pero no han podido. Porque la iglesia es indestructible. Y Gamaliel, eso es lo que le dice a este grupo de escribas y fariseos y doctores de la ley que querían callar las voces de la iglesia. La iglesia, sin embargo, siguió adelante en medio de la más grande persecución en la historia de la humanidad contra una religión como la cristiana. En el tiempo de los romanos se entregaba a los leones a los cristianos y se los mataba, se los perseguía, pero también fue un tiempo de grandes victorias, porque el poder de Dios se manifestaba de una manera espectacular. En los aniversarios o los cumpleaños se acostumbra a dar un abrazo al festejado. Yo sé que ahora no podemos darnos abrazos, pero por lo menos démonos nosotros mismos un abrazo. Y felicítese usted, porque usted es la iglesia del Señor. Amén. Felicítese y dígale: feliz aniversario, iglesia de Cristo. Que todas las bendiciones de Dios te sigan acompañando. Amén. Amén. Así que estamos festejando nuestro aniversario. Esto es algo histórico, porque Dios quiere que nunca más se vuelva a repetir todo lo que estamos pasando.
pero también a la vez es algo histórico porque la iglesia del Señor se puso de pie en estos tiempos de dificultad. Y hoy día vemos mucho crecimiento a nivel mundial. La iglesia ha despertado. La iglesia está sólida e indestructible mientras depende por completo del Espíritu Santo. La iglesia del Señor es guiada por el Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo: necesario es que yo me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo desde esa iglesia primitiva es la que está dirigiendo la iglesia del Señor aquí en la tierra. Cristo ya vino, cumplió su parte y se fue. Ahora es el tiempo del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien está haciendo la obra aquí en la tierra. La iglesia no es el resultado de una decisión humana o del esfuerzo humano. Así es. En algunas ocasiones, a veces nosotros los líderes nos sentimos cansados, agotados, decepcionados. Tantas cosas pasan, ¿no? Realmente no es fácil llevar adelante una iglesia. Hay muchas personas que pretenden ser pastores, muchas personas que pretenden ser líderes, por diferentes motivos. Pero no es fácil. Solamente aquellos que son llamados y escogidos pueden llevar adelante la obra de Dios. La iglesia es parte del plan de Dios en Jesucristo. Por lo tanto, no depende del esfuerzo humano. ¿No? ¿Cuánto descanso trae eso a nuestro corazón? No depende de nuestro esfuerzo. No depende de nuestro esfuerzo. Depende de Dios. Dios es quien hace la obra. Creo que a ustedes ya les conté, bueno, y lo vuelvo a contar si alguno no lo ha escuchado. Cuando yo empecé a pastorear una iglesia, en primer lugar tengo que decirle que, bueno, yo sentí el llamado de Dios incluso antes de convertirme a Cristo. Desde muy pequeño sentí una inclinación por las cosas de Dios. Yo de pequeño era el acólito en la misa, era el que tocaba la campanita, alcanzaba el vino al cura. Sentí un llamado, me agradaba. Y cuando ya fui joven, a la edad de 18 años, sentí el llamado de Dios para servirle también. Y yo ya di el paso, incluso el primer paso para trabajar en la iglesia católica. Pero de ahí el Señor me llamó. Me llamó a través de unas circunstancias que pasaron en mi vida. Primero fue una decepción al conocer de cerca la iglesia católica. No digo la iglesia en general, pero bueno, al convivir con los hermanos allí. Perdí la fe en Dios y anduve por el mundo por casi 3 años, hasta que Dios me rescató. Y ahí tuve encuentro personal con Cristo. Y a los pocos meses sentí el llamado de Dios para servirle. Algo me impulsaba. Yo en ese momento era un joven, tendría 21 años de edad. Y yo no sabía lo que era ser cristiano, pero sentí el deseo de servir a Dios. Y se lo hice saber a los ancianos de esa época, de querer servir a Dios. Y ellos me dijeron, si tú quieres servir a Dios, tienes que capacitarte, tienes que prepararte, entrar al seminario. Y yo estuve dispuesto a entrar al seminario. El problema era que no tenía un sostén, alguien que me soporte económicamente, porque entrar al seminario es como entrar a la universidad. Así que no entré al seminario y estuve esperando el tiempo para poder prepararme. Pero a los pocos meses el Señor me dio una oportunidad de poder abrir una primera obra
en el kilómetro 22, El Progreso de Comas. Y ahí empezamos una obrita, estuvimos casi 10 años ahí de nuestra vida. Ahí nos casamos, tuvimos nuestras 2 hijas, ahí nacieron. Y siempre deseando servir al Señor. Ahí tuve mi primera experiencia, mi primera decepción, ¿no? Que finalmente termina siendo parte del costo del llamado de Dios. En algunas ocasiones, como era un pequeño grupo, en algunas ocasiones yo tenía que trasladarme de viajar casi, ¿cuánto será? Unos 7, 8 kilómetros para llegar a ese lugar, que teníamos un pequeño templito, ahí no era un templo, era una ramada que un hermano nos había provisto en la parte trasera de su casa, y ahí nos reuníamos. Y a veces yo llegaba a la reunión para orar y ni un hermano se presentaba. Otras veces sí, 1, 2. Y eso duele cuando no hay respuesta de parte de la iglesia. En una ocasión yo recuerdo renuncié. Esa fue mi primera renuncia, ¿no? Me sentí muy decepcionado, me sentí que no había apoyo de parte de la iglesia. Entonces yo dije, no, ya mejor acá se queda todo, ya no quiero saber nada. Y me despedí de los hermanos. Me despedí, hermanos, ¿saben qué? Le digo, vamos a orar al Señor para que en algún momento ustedes puedan congregarse en alguna iglesia. Pero yo ya no voy a venir ya, ¿no? Y así fue. Me retiré con la intención de poder ya no regresar a esa obra. Pero estamos en aprendizaje. Felizmente que en la iglesia había unos jóvenes que eran los más terribles, justamente. Ellos no iban al culto, se iban a jugar pelota mientras nosotros estábamos alabando al Señor. Y justamente vienen 2 jóvenes de ahí, me visitan a mi casa, se enteraron de la decisión que había tomado y bueno, pidieron perdón y dijeron, pastor, discúlpenos, sí, es verdad, no hemos apoyado la obra y ahora sí queremos, pero queremos que regrese, ¿no? Así es que en el otro fin de semana nuevamente estaba en la casa de Dios. Pero eso es una constante en la obra del Señor. Pero por eso dice la palabra de Dios, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y la obra del Señor es obra del Espíritu Santo. En esa ocasión usó estos 2 jóvenes para animarme, para alentarme, ¿no? Y así durante todo el tiempo, siempre el Espíritu Santo ha estado animándonos. Tantas cosas he pasado en estos 40 años ya. Tantas cosas han ocurrido en estos 40 años de ministerio, pero de todas el Señor nos está sosteniendo. Y en esta pequeña iglesia que tenemos, de igual manera. Es el Espíritu Santo quien la sostiene. Es el Espíritu Santo quien la motiva. La iglesia se edifica con el ejercicio de los dones de cada uno de los miembros. La iglesia es sólida e indestructible cuando los miembros, ahora me dirijo a ustedes, los miembros ponen a disposición los dones, los talentos, las habilidades que Dios ha puesto en cada uno. La iglesia no lo hace solo el pastor, la iglesia lo hacen todos los miembros, hermanos. Y aquí tengo que pedir perdón quizás porque a veces me gusta a mí hacer las cosas bien y con tiempo, que no espero que alguien me ayude, yo mismo empiezo a hacerla. Y eso creo que estoy dándome cuenta que eso no es bueno, ¿no? Porque no estoy permitiendo el desarrollo de los dones y las capacidades de cada uno de ustedes. En eso yo necesito mejorar. Pero es todos. La iglesia la componemos todos nosotros. Y todos en algún momento tenemos que servir a Dios. Todos tenemos algo que aportar en la obra del Señor. En la iglesia todos son necesarios, pero ninguno es indispensable. El único que es indispensable es el Espíritu Santo. Así es. Así es que tampoco nos creamos la última chupada del mango. Ni siquiera el pastor es indispensable. Porque Dios puede levantar otro pastor. El único que no debe faltar es el Espíritu Santo.
Así que usted también lo necesitamos, pero no es indispensable. Eso ya depende de cada uno, de la disposición de nuestro corazón. Así que si usted está haciendo su rabieta, su pataleta por ahí, recuerde siempre, usted es importante, pero no indispensable. Y igual manera el pastor. Solo el Espíritu Santo es indispensable. Porque todos conformamos la iglesia del Señor. Segundo punto, la iglesia es sólida e indestructible mientras la palabra sea la única base de autoridad. La palabra de Dios sea la única base de autoridad. Nosotros, el pastor no es el papa, no es el que dice las cosas que deben ocurrir, no. En este caso es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 14, versículos 23 y 24 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así es, Dios se manifiesta en la iglesia cuando los creyentes se reúnen para adorarle a Él y escucharle a Él. Esa es la motivación de reunirnos cada domingo. La primera motivación que debe, el propósito que debe traernos a reunirnos es venir a adorarle y alabarle a Él. Tener una comunión con Dios. Y en el proceso, tener comunión unos con otros. Tener comunión unos con otros. La Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Así es, nosotros también los extrañamos. Y no estoy esperando yo el momento para reunirnos nuevamente. Y estamos preparando un bonito ambiente, ¿no? Ahí yo veo que la presencia de Dios se va a derramar de una manera poderosa, ¿no? Pero por el momento estamos así. Pero lo más importante es Dios. Sí los extrañamos y quisiéramos poder abrazarnos nuevamente, quisiéramos poder otra vez saludarnos y disfrutar nuestros acostumbrados lonchecitos después del culto, ¿no? Yo creo que sí vamos a seguir. Pero ahora tiene que cada uno de nosotros, tiene que poner en activar los dones. Amén. Algunos cocinando, otros sirviendo, otros aportando. Y todos disfrutar como hermanos. Eso es lo que me encanta. A mí me encanta hacer iglesia. Disfrutar el uno del otro y disfrutar de la presencia. Que no se hagan las cosas por cumplir o renegando, ¿no? Como siempre digo, a mí nos quita la gana de hacer cosas cuando la gente hace cosas renegando, de mala gana. No, al Señor hay que hacerlo lo mejor para el Señor. Amén. También Dios se manifiesta cuando ayudamos a otros. En la iglesia Dios se va a manifestar cuando nos reunimos para adorarle, pero también cuando nos ayudamos unos a otros. El amor de Dios empieza a fluir. Y yo le doy gracias a Dios a cada uno de ustedes porque nos han apoyado y nos están apoyando ahora mismo, que estamos necesitando, estamos haciendo, ya compramos los materiales para hacer nuestro estrado. Vamos a tener un estrado como toda mega iglesia, aunque no somos chiquitas, pero un estrado chiquito también. Pero gracias por el aporte que algunas personas ya están dando. Gracias. Yo sé que Dios lo va a bendecir grandemente. Y queremos hacer cosas bonitas. El día de ayer estuvo nuestra hija Febe con su esposo y estamos soñando ahí las cosas que vamos a hacer. Amén. Entonces se manifiesta cuando nos ayudamos unos a otros. ¿Cuánto quisiera poder tener los cursos para matrimonio, ministrar a las parejas, la escuela de padres, tantos cursos que tenemos disponibles para enseñar? Solo falta usted, pero estamos preparándonos. También Dios se manifiesta cuando nuestra participación impacta la vida de la sociedad que nos rodea. Estos no son milagros menores. Así es, cuando impactamos nuestra comunidad. Eso es una de las cosas que a mí me agrada, que siento en el Señor que debemos de hacer. Nosotros nacimos para impactar nuestra comunidad desde el comienzo. Algo diferente. La iglesia cristiana
cuando empezó con los apóstoles, el mundo se dio cuenta que ellos eran diferentes. Ellos no eran simplemente como los fariseos, como los escribas. Ellos habían algo diferente. No era simplemente una religión, sino que había amor. Y eso es lo que dijo Jesús. En esto conocerán que ustedes son míos, cuando os améis unos a otros. Y ellos impactaron ese mundo incrédulo a través del amor. La gente del mundo se dio cuenta, porque no solamente se amaban entre ellos, también amaban al mundo. Impactaban su sociedad. Según los estudios, dice que el 80% del Imperio Romano fue evangelizado y alcanzado para Cristo. El 80%, imagínense, en medio de la persecución, en medio de las muertes, tantas cosas, la iglesia siguió avanzando. Y esta es una oportunidad. Es una oportunidad. Las crisis son oportunidades. Y gracias a Dios que nosotros estuvimos presentes en medio de la crisis y Dios nos bendijo. Según hemos llegado a contabilizar, no sé cuántas personas más. Y hay muchos de los que ustedes me están. Si no fuera por la crisis no hubieran conocido a Cristo. O no nos hubiéramos vuelto a conectar. Muchos de los hermanos que ahora están, usted también lo ve ahí a través del Facebook, ahí está su nombre. Algunos ya los habíamos perdido. Es decir, porque como nos trasladamos del centro de Lima ahora al Callao, ya ellos no podían por la distancia, pero ahora a través de internet ya nos hemos reconectado. Y gracias a Dios están estudiando también el discipulado de diferentes lugares. Imagínense, desde Venezuela están estudiando el curso, se están conectando desde Chile, están conectándose desde las provincias de Ecuador, de México. Estamos extrañando, ¿verdad? Me acordé de nuestro hermano. Voy a tener que escribirle una notita. De México, desde Italia, desde España. Dios nos ha extendido las fronteras. Argentina, wow, ahora estamos en Argentina, Dios mío. Mira, qué bendición de parte de Dios, ¿no? Es que así es, hermanos. En medio de la crisis hay una oportunidad. Y es increíble. En medio de la crisis, Dios está bendiciendo a muchos. Hoy día fuimos testigos, ¿no? Hermanos, aquí, mientras que el mundo dice, no hay chamba, no hay trabajo, un trabajito, un cachuelito, por favor. Acá, hermano, estamos abundando de trabajo. Desde el comienzo. Esa es la bendición de Dios para los que son fieles. La Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su llamado. Si tú tienes un corazón dispuesto para Dios, Dios está dispuesto a bendecirte. Gracias a Dios. Y todas esas personas que bendicen al Señor, también Dios los bendice grandemente. Nos sorprende Dios. Nos sorprende de una manera espectacular. La iglesia es sólida mientras se mantenga fiel a su propósito de existir. Aquí también tengo que pedir disculpas. Todas estas cosas que nos movieron, muchos ya hemos perdido la visión que antes teníamos, ¿no? Nuestro lema era una iglesia que restaura la familia. Y eso salía en todos nuestros anuncios, en todos nuestros videos y todo, pero no sé, en esta situación de crisis que vivimos nos hemos olvidado de ponerlo. Justo hoy día estaba recordando y veía algunos volantes antiguos y como siempre poníamos eso y ahora, porque esa es parte de nuestra visión, ¿no? Impactar al mundo y fieles al propósito de Dios. Y Dios nos ha abierto muchas puertas. Ahora mismo, el día de hoy me están invitando para otras iglesias, todo a través de internet. Estamos nosotros también ahorita predicando en la Fraternidad de Pastores San Juan del Lurigancho vía internet. Es una oportunidad que Dios nos da. Por eso, mientras nos mantengamos fieles al propósito, Dios va a abrir la puerta. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 40, dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad.
Mientras la iglesia se mantenga fiel a su propósito, Dios y la iglesia van a ser sólidos. Increíblemente, en este versículo dice que los apalearon. Wow. Y les amenazaron. Dijo, le vamos a soltar, pero ustedes nunca más vuelvan a predicar el evangelio. Pedro, en este caso está hablando de Pedro y otros apóstoles más, salieron de la cárcel y no se fueron a esconder, se fueron a la plaza de armas, a la plaza pública, a predicar el evangelio. ¡Wow! Interesante. Cuánta fe y cuánto poder de parte de Dios y cuánta osadía, ¿no? Wow, yo me saco el sombrero ante esta actitud de estos siervos de Dios. Yo creo que no lo haría, sinceramente se lo digo. Pero ellos lo hicieron. Gracias a Dios. Por eso, mientras se mantenga fiel al propósito, Dios va a estar ahí con la iglesia. La iglesia va a ser sólida y va a ser fuerte. La iglesia es llamada a vivir y testificar del Señor. Así es. Cada uno de nosotros que somos la iglesia, es nuestro llamado de parte de Dios a testificar. Testifique lo que Dios ha hecho en su vida. Testifique lo que Dios está haciendo en su vida. Invitar a la gente, compartirles el evangelio, darles esperanza. Darles esperanza, hermanos. No solamente Dios quiere sanar, Dios quiere restaurar tu vida, que es más que sanar. Muchas veces la gente solamente espera de Dios una sanidad, pero Dios le da y le quiere dar aún más que una sanidad. Dios quiere que ya no te vuelvas a enfermar. Dios quiere que disfrutes tu vida al máximo. Pero para eso tienes que convertirte al Señor. Dios sigue haciéndose presente aun cuando existan las dificultades en el seno de la iglesia. La iglesia no es perfecta, ¿sabía usted? Como decía el pastor Robert, no existe la iglesia perfecta. Porque a veces hay algunos hermanitos que se quejan de sus iglesias. Ay, me voy a esta iglesia, ¿no? Y se van a otra iglesia y encuentran problemas como en todas las iglesias, porque es normal que en todas las iglesias se encuentren problemas. Y me voy a otra iglesia. Y se paran saltando, los saltamontes se van de iglesia en iglesia. Y por eso el pastor Robert decía, si usted encuentra una iglesia perfecta, no vaya, porque la va a malograr usted. ¿No? Es que no existen iglesias perfectas. Estamos en un proceso de perfección. Entonces, a pesar de las dificultades, vemos nosotros en la iglesia primitiva Ananías y Zafira. En el libro de Hechos capítulo 4, ahí cuenta la historia de Ananías y Zafira que pretendieron engañar a Dios, ¿no? Y en esa época Dios se manifestaba de una manera poderosa. Solamente por pretender engañar se murieron ellos instantáneamente. Imagínese usted. Pero también hubo otros problemas, malos entendidos respecto a la atención de las viudas. En el libro de Hechos capítulo 6, otro problema entre los gentiles y los judíos, entre los griegos y los hebreos, ¿no? Porque había muchas viudas, muchos huérfanos, y en la iglesia se hacía una gran olla común y compartían y comían juntos. Pero había unas hermanitas que eran judías y estaban posiblemente en la cocina o sirviendo, y ellos le daban la presa más grande a los judíos, mientras que a los otros le daban presa chiquita, ¿no? Y empezó ahí problemas. Y es normal, somos humanos, y a veces pasa. Así que no nos agarre por sorpresa, es parte del paquete. Pero a pesar de eso, Dios siguió manifestándose. La iglesia siguió creciendo. Más griegos, romanos y de otros, gente aparte de Israel seguían convirtiendo, y también los judíos seguían convirtiéndose a Cristo, ¿no? Y sin embargo, a pesar de las dificultades internas, Dios seguía manifestándose en la iglesia y el evangelio seguía extendiendo. Amén.
Amén, hermano. El Evangelio se va a seguir extendiendo, a pesar de la mala reputación que puede hablar el mundo. Mucha gente el día de hoy, a través de las redes sociales, fácil es criticar. Frase, como decía el Señor Jesús, ¿por qué te fijas en la paja del ojo de tu vecino y no te fijas en la viga que tú tienes? Y fácil es hoy día criticar, ¿no? En las páginas de Facebook, a los pastores, a los líderes. Algo que me animó esta semana, ¿no? Escuché un dicho que decía, el éxito siempre, escúchenme esto, el éxito siempre produce envidia. Así que si nos critican, gracias a Dios, algo bueno estaremos haciendo. Porque la gente siempre envidia el éxito ajeno. Entonces, seguir para adelante. Y yo doy gracias a Dios por tantos siervos de Dios. Ellos ni se defienden ya. Y esa es la mejor manera, no defendernos. Hay que dejar que el mundo siga hablando. Nosotros seguimos haciendo la obra del Señor. Amén. Y usted tampoco no se deje avasallar por las murmuraciones de la gente, ¿no? Dicen que los pastores se hacen millonarios y se hacen ricos. Es nada más fuera de la verdad, ¿no? Entonces, sigamos adelante. No haga caso a esas voces que traen y difaman la iglesia del Señor. Porque recuerden, la iglesia del Señor. No están difamando a una persona, están difamando a la iglesia del Señor. Siga adelante usted, no se desanime por esas voces negativas. En conclusión, ya estamos terminando. Aunque la iglesia de Jesucristo sea sólida, no significa que las personas que la conformen sean superhombres o supermujeres. Somos gente común y corriente. Y en eso se glorifica a Dios, en que siendo tan comunes y tan corrientes, sin embargo impactamos al mundo. En segundo lugar, podemos mantenernos fieles aunque las cosas no siempre ocurran como lo deseamos. Aunque haya rechazo, persecución o incluso enfermedad o pandemia, seguimos adelante. En medio de la crisis es cuando más brilla la iglesia del Señor. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Amén. En medio de la crisis es cuanto más brilla la iglesia del Señor. Y por último, debemos de pensar que somos el instrumento de Dios en el lugar donde estamos. Usted donde está es un instrumento de Dios. Amén. Empiece a renovar su mente, porque Dios lo va a usar ahí. Si usted está en Coyique, está en El Progreso, está en Breña, si usted está en el RIMAX, si usted está en Comas, en Argentina, en Venezuela, en Guatemala, en Chile, donde usted se encuentra, está para que usted sea una bendición, porque usted es la iglesia del Señor. Usted es la iglesia, usted es representante de Cristo aquí en la tierra. Dios nos dio ese encargo. Dice la palabra de Dios que nosotros somos embajadores de Cristo, representantes de Cristo. Por eso tenemos que dar buen testimonio. Y Dios va a estar apoyándonos. Amén. Amén. Gracias a Dios. Muy bien, vamos a orar al Señor. Este es un tiempo también de recordar, ¿no? Delante, mientras orábamos, me recordaba yo cómo empezamos nosotros. Cómo empezó esta pequeña obra que tenemos. Yo no quería, hermano. Por cerca de 2 años me negué. Hubieron personas muy cercanas mías, amigos míos, amistades, que me estiman, me aman y me decían, pastor, abra la obra, abra la obra. Y yo sentía en mi corazón abrirla, pero tenía cierto temor. Decía, no quiero que sea obra de hombre. No quiero que sea algo humano, sino que sea Dios. Y en el tiempo de Dios se dio. Y gracias a Dios. Así que es un tiempo para recordar de dónde el Señor nos sacó. Si usted es miembro de nuestra iglesia, recuérdese cómo empezó.
cómo llegó a la iglesia. Y hay tanto de qué darle gracias a Dios. Recuérdese tantas cosas que Dios hizo por usted. De qué manera Dios lo bendijo. Este es el momento. El aniversario son para eso. Para volver otra vez a recordar cómo Dios tuvo misericordia de nosotros. Padre,